la pantalla completa. Ya. Ya, pues ya vamos a ver biomoléculas. Las biomoléculas de biomoléculas normalmente entra una pregunta. Ya, entonces tú vas a ver que este PPT tiene mucha información, pero en realidad es para una única pregunta. ¿Ya? Entonces, tampoco hay que estresarse tanto, ¿ya? No creas que esta materia es incomprensible, porque tampoco la pregunta es tan compleja. ¿Por qué? Porque es la primera pregunta, ya de la parte de biología común. Entonces, nunca el DEMRA empieza con una pregunta complicada, ya de esta materia. De hecho, basta con tomar la última facsímiles oficiales o la prueba, porque ahora el DEMRE sube la prueba completa, ¿ya? Y uno se va encontrando que esta es la pregunta, a veces la más fácil de todas. ¿Ya? Así que puede que hoy día veamos mucha materia o se vea así como que mucho contenido, pero en realidad la pregunta no es tan complicada. ¿Ya? Creo que tengo preguntas al final como para ver, a ver, creo que sí, creo que sí. Tengo preguntas de ejemplo, ¿no? Que normalmente siempre siempre les trato de dejar preguntas de ejemplo. ¿Por qué? Porque si no, o sea, no es que no las hagan, ¿ya? Hay veces que las acumulan, ese es el problema. Y aquí la cuestión, la clave de la preparación para la PAIS es hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles, ya la mayor cantidad posible, o darse el tiempo para hacerlos, ya que hay veces que muchas veces el tiempo no acompaña, pero dentro del fin de semana hay que tratar de, no sé, hoy día voy a hacer uno de lenguaje, ya, hoy día, mañana, domingo voy a hacer uno de matemática, la próxima semana voy a hacer uno de ciencia, y así, ir como rotándolos, para no aburrirse tampoco, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces con las biomoléculas. De biomoléculas, ya que hay muchas moléculas orgánicas, que esta materia se ve en química orgánica, y ahí la van a ver ahí con la profe de química, pero yo me quedo con 4 grandes moléculas orgánicas, que son las que se preguntan en biología, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que son importantísimas hasta aquí, porque son parte de la membrana plasmática, de los componentes internos de la célula, etcétera, y los ácidos nucleicos que se encuentran solo en el ADN y el ARN. ¿Ya? Entonces ahí no hay mucho más que profundizar, ¿ya? Pero estas sí, los carbohidratos, lípidos y proteínas son lo que más termina preguntando el DEMRE en la prueba. ¿Ya? Más todavía con que los ácidos nucleicos con el tiempo como que los fueron excluyendo y esos contenidos como que tampoco ya los preguntan tanto. Ya, por ejemplo, genética lo sacaron de la prueba, ya lo sacaron hace harto tiempo de la prueba. Ya, pues vamos entonces. ¿Qué vamos a ver? Principales bioelementos y los tipos de biomoléculas. Los bioelementos son los elementos que conforman las biomoléculas. No es tan complicado tampoco. Reconocer la importancia del carbono, porque todas estas moléculas tienen carbono, ¿ya? Y por ende se pueden combustionar, se pueden quemar, y esa energía que se libera es la que la célula aprovecha, ¿ya? En la formación de biomoléculas orgánicas, y comprender las formas de clasificación de carbohidratos, lípidos, me faltaron los otros, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué tengo que tener claro con las biomoléculas? Yo tengo que tener claro de que están compuestas, dónde las puedo encontrar biológicamente hablando, si es que tienen algún componente básico, ya que como unidad de construcción, ya ahí lo vamos a ver, y los enlaces que podrían tener como que las definan, ya que las definan como tal. Hay algunas moléculas que tienen enlaces propios, por ejemplo, y lo vamos a ir viendo aquí, y las funciones, más que todo eso, la función. ¿Para qué sirve un carbohidrato o para qué le sirve un carbohidrato a un ser vivo, a una célula? ¿Para qué le sirve un lípido? ¿Ya cuántos tipos de lípidos de importancia hay? Lo mismo con las proteínas, lo mismo con los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo un resumen cada una de estas biomoléculas para que quede más claro y a partir de eso vamos a ir sacando estas como conclusiones de la importancia para la PAIS, ¿ya? Porque al final igual tenemos que tratar de resumir los contenidos a lo que me van a preguntar, porque si no estaríamos 3 años estudiando biología, ¿ya? Y necesitamos pasar la mayor cantidad de contenidos posible para lo que me van a preguntar, nomás, limitarlo a eso, ¿ya? ¿De qué están compuestos los carbohidratos? Ahí están las principales fuentes de carbohidratos, pues yo creo que el carbohidrato es el principal alimento para todos los seres vivos, ¿ya? Desde las miserables bacterias que consumen carbohidratos y lo van reduciendo en cierta forma, hasta nosotros que somos organismos mucho más complejos también dependemos de los carbohidratos, ¿ya? Ahí es donde aparece la famosa glucosa como el principal componente de los carbohidratos. Es tan importante la glucosa, de hecho ahí aparece como ejemplo la glucosa, que la glucosa se mide en la sangre, ¿ya? La glicemia es el porcentaje de glucosa o la cantidad de glucosa en cierta cantidad de sangre,
¿ya? Entonces la glucosa es de muy vital importancia para nosotros y no solo para nosotros, en realidad para todos los seres vivos. ¿Ya? Los componentes de los carbohidratos son carbono, ahí está, el hidrógeno y el oxígeno. No hay otro átomo que los conforme. ¿Ya? Ahora pueden ir variando la cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno que tienen, pero forzosamente tienen esos tres distribuidos de distintas formas. Por eso coloqué esta imagen acá abajo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos muchos carbonos, muchos oxígenos y aún muchos más hidrógenos. ¿Ya? Esa es como la característica básica de los carbohidratos. La cantidad de carbono y oxígeno como que están más o menos en igualdad. Y la cantidad de hidrógeno duplica los otros dos. Esa es como una importancia química más que nada. ¿Cuál es la unidad básica de construcción? Cuando hacemos referencia a la unidad básica de construcción, es que la gran mayoría de los carbohidratos se componen por ellos. ¿Ya? Entonces son como ladrillos que conforman una casa. ¿Ya? La unidad básica de construcción de un muro de ladrillos es el ladrillo, pues lógico. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar que el pan, por ejemplo, ya que está compuesto prácticamente en el 99% por puros carbohidratos, su unidad básica de construcción va a ser el monosacárido. ¿Ya? El monosacárido entonces construye gran parte de los carbohidratos. Y dentro de estos monosacáridos, dentro de estos ladrillos, yo puedo tener ladrillos de distintas composición. Pues no sé, pues puedo tener de arcilla, puedo tener de otro tipo de tierra, puedo tener de solo cemento, ya. La composición vendría a ser en este caso el mejor ejemplo o el más persistente, la glucosa. Los ladrillos de glucosa, los monosacáridos de glucosa son los más recurrentes ya dentro de los carbohidratos, en lo que más vamos a encontrar. Por lo tanto, si yo como pan, lo más seguro es que de todos los ladrillos que construyen ese pan, la gran mayoría va a ser glucosa. ¿Ya? La gran mayoría de los monosacáridos que van a construir ese pan van a ser glucosa. ¿Ya? ¿Cómo se unen estas glucosas? Por un enlace propio. Ya los carbohidratos tienen su propio enlace de unión y ese enlace de unión se llama enlace glucosídico. ¿Ya? Las glucosas se unen por el enlace glucosídico, como que todos tienen el prefijo gluco. ¿Ya? Y aquí hay distintos tipos de clasificación. Esto ya no lo preguntan por si acaso. Esto que está aquí lo voy a marcar para indicar que en realidad es la clasificación para tenerlo claro. Esto que está aquí. Ya no lo preguntan, yo no lo he visto hace mucho tiempo. ¿Ya? Esto que está acá arriba lo mencionan. Entonces le aparece un encabezado de ejercicio. La glucosa es el principal componente de los carbohidratos que se encuentra en la gran mayoría de los carbohidratos y las glucosas para conformar estos carbohidratos se unen por un enlace glucosídico. Ya, ese es típico encabezado de pregunta PAIS. ¿Ya? Entonces no les van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el enlace de los carbohidratos? No, esas eran preguntas de la PA prácticamente. ¿Ya? O de la PSU, que también se solían preguntar. Pero esencialmente me lo van a colocar estos datos como encabezado de ejercicio. ¿Qué es lo que pregunta? Y aquí esto es lo importante, esto que está acá, estos dos de aquí. Incluso más importante es la función biológica. ¿Para qué le sirven a un organismo vivo los diferentes carbohidratos que hay? Y principalmente se utilizan como la principal fuente de energía. O sea, yo como carbohidratos y mi organismo inmediatamente los interpreta como energía. Entonces va a ver el organismo, mis células van a ver cómo están de energía ellas y si necesitan energía van consumiendo los carbohidratos que yo a su vez sigo consumiendo. Si no necesitan carbohidratos, los empiezan a acumular y los guardan como una reserva. Por eso aparecen aquí como reserva. Entonces, primero se consumen y después, lógicamente, cuando ya hay muchos carbohidratos guardados, se empiezan a almacenar, ¿ya? A modo de reserva. De tal manera que la célula, cuando no tenga nutrientes o no estemos alimentándonos o no estemos comiendo físicamente, la célula va a ir disponiendo de esta reserva, ¿ya? No sé si queda clara esta parte de la función, porque vuelvo a repetir, esta parte es importantísima, entonces tiene que quedar clara. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, principal función de los carbohidratos, energía. Segunda función de los carbohidratos, reserva. Pero adicionalmente hay una tercera función, que es formar estructuras.
Porque si yo toco el pan no se deshace inmediatamente, o sea, tendría que mojarlo para que se deshaga. El pan en sí, dependiendo de hecho la cocción, la parte, la cascarita, por así decirlo, del pan es duro y hay veces que puede ser muy rígido, ¿ya? Entonces puede formar estructuras rígidas los carbohidratos. Y de hecho los vegetales se componen por un carbohidrato principalmente, que es la celulosa. Y la celulosa es tan rígida que la planta murió, el árbol murió y la madera queda, ¿ya? Y es así de rígida. Por lo tanto, puede formar estructuras, ¿ya? Así que ahí vamos a ver ahora ejemplos de estructuras. Energía, reservas energéticas y estructuras son las principales funciones de los carbohidratos, ¿ya? Fuentes, ¿dónde voy a encontrar los carbohidratos en la dieta, particularmente de origen animal y vegetal? O sea, prácticamente en todo lo que comemos. ¿Ya? En realidad, cualquier cosa tiene azúcar, así que lo voy a encontrar en todas partes. ¿Ya? Cuando yo como carne, también como carbohidratos. Uno dice, pero no, que son puras proteínas. No, ¿ya? Porque esa carne fue un músculo y esa musculatura se alimentaba de carbohidratos para funcionar. Entonces, también voy a ingerir carbohidratos, quizás en menor medida, pero los voy a ingerir igual. ¿Ya? Origen animal, leche y sus derivados. Origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, verduras, frutas, particularmente en las verduras y en las frutas porque son los principales componentes de un vegetal, ¿ya? Así que ahí, ojo con los carbohidratos. Ejemplos de carbohidratos para que no se nos haga extraño cuando los leamos en la prueba. No me van a preguntar ejemplos, ya no me van a decir, 3 ejemplos de carbohidratos son, no. Esas preguntas quedaron obsoletas, ¿ya? Glucosa, fructosa, maltosa, el glucógeno o glicógeno, ya esto lo mismo, no les van a preguntar qué es el glicógeno, sí hay que tenerlo claro, ya, y lo vamos a ver ahora. La celulosa lo mismo, no les preguntan la celulosa es de origen animal o vegetal, no, esas preguntas también quedaron obsoletas. El DEMRE presume que ustedes saben que la celulosa es vegetal, así de sencillo, ya. Entonces, ahí donde muchas veces se generan pequeños vacíos en el encabezado del ejercicio. Yo leo el encabezado y no lo entiendo porque hay palabras que no entiendo, ¿ya? Y ahí ese ya es un problema más de conceptos, ¿ya? Por eso es que hay que estudiar forzosamente esta materia. Vamos con aquí están los ejemplos más importantes de carbohidratos, ¿ya? Y tenemos 2 tipos, vamos a hacer 2 clasificaciones. ¿Dónde está? Los carbohidratos de origen vegetal, estos 2 son de origen vegetal, vamos a colocar una de corta, y estos 2 de acá son de origen animal, ¿ya? Entonces, yo jamás voy a encontrar glicógeno o glucógeno, ahí da lo mismo, ¿eh? Glicógeno, porque en la página anterior estaba como glicógeno, ya, el glicógeno y el glucógeno son lo mismo. Lo que pasa es que hay un error de traducción. Si yo fuera así purista del lenguaje y toda la cuestión, yo debería decir solo glucógeno. Glicógeno viene del inglés, glicógeno. Entonces, cuando se hizo la traducción, más de algunos se lo tradujo mal y se le quedó la hipo. ¿Ya? Entonces, decir glucógeno y glicógeno es lo mismo. El almidón es exclusivo de los vegetales. Yo nunca lo voy a encontrar en un animal, a menos que el animal se haya comido una planta, ya en un herbívoro. Sería la única forma de encontrar almidón en su tracto digestivo nomás. ¿Ya? Nosotros los animales no podemos formar almidón. Lo mismo que la celulosa, no podemos formar celulosa. Lo mismo acá, el glucógeno es exclusivo de las formas de vida animal, ¿ya? Y la quitina también la vamos a encontrar en animales y nunca la vamos a encontrar en vegetales, ¿ya? Vamos entonces, el almidón está compuesto, mira, todos se componen por glucosa. Eso quiere decir que todos estos, da lo mismo el origen, están compuestos por este ladrillo grande que se va uniendo. Aquí se puede ver cada uno de estos hexágonos es una glucosa. Entonces, estas glucosas se van pegando y van formando las distintas estructuras, ya sea vegetales o animales, ¿ya? El enlace no lo preguntan, en realidad la diferencia del enlace es la orientación. Hay enlaces que van hacia arriba y enlaces que van hacia abajo. No sé si se ven, creo que había una lámina que... Esta. Por ejemplo, está mi mouse, aquí. Aquí el oxígeno del enlace va hacia abajo y aquí el oxígeno va hacia arriba. Entonces, el alfa es el que va hacia abajo
y el beta es el que va hacia arriba. Es la única diferencia, es una diferencia química en realidad. No lo preguntan esto en biología, de hecho yo esto fácilmente podía haberlo borrado. Ahora, lo que sí me podrían cuestionar en la prueba es dónde voy a encontrar estos carbohidratos. ¿Ya? El almidón, por ejemplo, es una reserva energética que se encuentra solo en vegetales. Bueno, ahí lo colocamos acá. ¿Ya? La celulosa es lo mismo, tiene una función estructural, no es una reserva energética, pero la encuentro en vegetales. Entonces, el almidón y la celulosa se encuentran en los mismos componentes biológicos, pero tienen funciones distintas. Y esas son clásicas confusiones. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Almidón, función, reserva energética. Solo los vegetales pueden formar almidón. ¿Ya? Solo los vegetales. Por eso la papa tiene almidón, ¿ya? Porque es un vegetal. ¿Ya? Y los animales no lo vamos a poder formar. Lo mismo la celulosa. La celulosa solamente la vamos a encontrar en los vegetales, nunca en estructuras animales. Pero su función es función estructural, porque va a formar la pared celular. La pared celular es rígida, y vuelvo a repetir, es tan rígida que la planta se puede morir y la pared quedar ahí. ¿Ya? Por eso es que nosotros usamos la madera de un árbol muerto, ¿ya? Porque la madera es tan rígida que todavía le puedo dar utilidad. ¿Ya? Y es tan rígida, vuelvo a repetir, que forma una estructura útil aún. ¿Ya? Bien, celulosa entonces, diferente función que el almidón. Solo los encuentro vuelvo a repetir también, en vegetales. ¿Ya? El glucógeno es reserva, y aquí también hay confusiones, porque se confunden entre el almidón y el glucógeno. Almidón y glucógeno tienen la misma función, mira. La misma función, pero el glucógeno lo encuentro en animales y el almidón lo encuentro solo en vegetales. Entonces, esas diferencias son las que yo tengo que manejar para la prueba, porque eso sí me lo pueden preguntar, ¿ya? Y la quitina es comparable con la celulosa porque, mira, forman estructuras, pero, vuelvo a repetir, la quitina forma estructuras en animales. Los artrópodos son animales, con la misma letra, así que así no nos olvidamos. Forman estructuras rígidas, ¿ya? Pero claramente la quitina en animales y la celulosa en vegetales. Entonces, estas diferencias de origen y de función son las que yo tengo que manejar, al punto en que yo leo almidón y a mí se me tienen que venir dos cosas a la cabeza: su función y dónde lo pillo. ¿Ya? Lo mismo con celulosa. Ah, celulosa, vegetal. ¿Y su función? Estructura rígida. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que tratar de manejar. Entonces, yo podría estudiar este cuadrito simplemente y ya tener prácticamente el 50% de las posibles preguntas de carbohidratos que me vayan a hacer. Ya no son tampoco tantas preguntas. Entonces, como no son muchas preguntas, siempre se pregunta lo mismo. Se termina preguntando lo mismo. ¿Ya? Dudas con los carbohidratos, porque después de los carbohidratos pasamos a los lípidos. ¿Creen? A ver si estamos bien. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Ninguna? Ya, entonces tiene que quedar, no te olvides ahí cuando estés repasando, haciendo algún cuadrito resumen, no te olvides entonces del origen, ¿ya? Origen, donde encontrarlo, y su función de cada una de estas estructuras, que en realidad son las que más se terminan preguntando por parte del DEMRE, ¿ya? Cuando pregunta carbohidratos, porque si pregunta carbohidratos, no pregunta ni lípidos, ni proteínas, ni ácidos nucleicos. Si pregunta lípidos, no pregunta carbohidratos, cosas así. Entonces va a ir dependiendo. Nunca me va a tocar no me van a tocar varias preguntas de carbohidratos. No, eso es virtualmente imposible. Ya, porque vuelvo a repetir, esta va a ser probablemente la primera pregunta. Y como es la primera pregunta, lo más seguro es que sea una pregunta relativamente sencilla. Ya, bueno, ahí las preguntas que tenemos, después te vas a dar cuenta que no son complejas. ¿Ya? Lípidos, el mismo cuadrito resumen para los lípidos, y aquí la cosa ya se empieza a poner un poquito más compleja, porque los lípidos tienen estructuras más complejas. Ya ahí se ve que tienen más carbono que los carbohidratos, tienen muchísimo más hidrógeno. Mira, aquí tienen solo 2 oxígenos, o sea, tienen una desproporción de los componentes, ya no tienen la misma estructura y composición que los carbohidratos. Los lípidos entonces están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los carbohidratos, eso se nos repiten, y adicionalmente
pueden tener nitrógeno y fósforo, ¿ya? Normalmente tienen nitrógeno o fósforo, rara vez tienen ambos, pero sí, hay lípidos que podrían tener, pero creo que un solo lípido. Ya no, tampoco es una generalidad. Todos tienen nitrógeno y fósforo, no. ¿Ya? Pueden tener, lo más seguro, ahí sí, que tengan o nitrógeno o fósforo. Eso ya sería como más general. ¿Ya? La unidad básica de construcción, el ladrillo con el que se construyen este lípido que está aquí, de hecho aquí se ven esas unidades básicas, se ven muy poquito, pero se ven. Se ven como unas colitas aquí al medio, como unas tiritas, unos hilitos. Ya, esos hilitos son los que se llaman ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos son la unidad básica de construcción, son los ladrillos con los que se forman estos lípidos. ¿Ya? No en todos los lípidos, pero sí en la gran mayoría. ¿Ya? Tenemos principalmente los lípidos que son saponificables, ¿ya? Los que se conocen como grasas, ¿ya? Los triglicéridos, la grasa animal, por ejemplo, son saponificables. ¿Ya? Y los fosfolípidos, que son muy importantes para las membranas, ahí lo vamos a dejar en ese reito, para las membranas biológicas, porque la membrana celular, la membrana de las células, se compone por fosfolípidos. O sea, yo podría decir que mi piel tiene fosfolípidos, sí, porque está compuesta por células. Y esas células, a su vez, están compuestas por fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, los lípidos son muy, muy importantes para las estructuras celulares, porque las separan del medio ambiente, ya principalmente. Y los otros, que esto ya prácticamente no se preguntan en la prueba, los esteroides, que son las hormonas sexuales, ya que son como las únicas hormonas que se mencionan en la PAES, ya no les preguntan mucho porque todo lo que es hormona como que lo han ido sacando. ¿Ya? Los terpenos, que ya lo olvidaron, que son en cierta forma, los terpenos son las vitaminas, hay vitaminas que son de origen lipídico, ahí están los terpenos, y las prostaglandinas, que son una hormona modificada, ya en cierta forma. Menos los preguntan porque las prostaglandinas las ocupaba precisamente el sistema endocrino, la comunicación del endocrino con el nervioso, y esos dos sistemas ya los sacaron por completo de la PAES. ¿Ya? Entonces, aquí hay que quedarse más que nada con estos que están acá arriba, que son los que me van a preguntar. ¿Ya? Los ácidos grasos, para formar estos lípidos complejos, se unen por este enlace que se llama enlace éster. ¿Ya? Los ésteres forman principalmente lípidos. Y eso quiere decir que esta membrana, esta célula, porque esta es como una célula, ¿ya? Esta célula que se ve aquí, estos lípidos que están en su interior, se mantienen unidos gracias a estos enlaces, este pegamento, por así decirlo, químico, que es el éster. ¿Ya? En los carbohidratos era el enlace glucosídico, aquí viene a ser el éster. ¿Ya? Y esto es lo que más van a preguntar en la prueba. Siempre lo preguntan, muy recurrente, más que la fuente en la dieta incluso, que es la función. ¿Ya? La función biológica de los lípidos es fuente secundaria de energía. Eso quiere decir que los organismos, los seres vivos, utilizan a los lípidos como una reserva y normalmente los consumen cuando ya se comieron todos los carbohidratos que tenían disponibles y las reservas de los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, pues es muy común y por eso cuesta tanto bajar de peso, por ejemplo, porque tengo que consumir todos los carbohidratos disponibles y las reservas para recién empezar a desgastar las reservas de grasas. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, por eso cuesta bajar de peso. ¿Ya? También sirven como estructuras, como aislantes, ¿ya? Aislantes térmicos, aislantes de la temperatura, por ejemplo, los cetáceos, ¿ya? O las focas, los lobos marinos, las morsas utilizan particularmente una gran reserva de lípidos, muchos lípidos en su cuerpo para mantenerse aislados del medio ambiente y no morirse de frío. ¿Ya? Y hormonas, bueno, si aquí están los esteroides y las prostaglandinas, que son hormonas, hay hormonas lipídicas, y principalmente esas hormonas lipídicas son las hormonas sexuales. No todas, porque también hay otras que son las prostaglandinas, ya los corticoides también hay algunos que son de origen lipídico, que pueden ser lípidos. ¿Ya? Así que también hay hormonas lipídicas, aunque la gran mayoría de las hormonas son proteínas, pero esas dejémoslas para después. ¿Ya? Fuentes de la dieta, origen animal principalmente, aunque también hay de origen vegetal, y aquí se ven los de origen vegetal, ya los aceites principalmente. Y ese es como un dato de rápida identificación. Los lípidos vegetales a temperatura ambiente son líquidos, ¿ya? Los aceites son líquidos a temperatura ambiente.
¿ya? Y los lípidos animales a temperatura ambiente son sólidos. Por eso la manteca animal es sólida, ¿ya? Y la grasa animal es sólida. Ya es un tejido, de hecho, se forma un tejido en nuestros organismos con, con la grasa, ya que es el que se conoce como tejido adiposo. Y es sólido, pues palpable. ¿Ya? Ejemplos, el colesterol, que es un clásico animal, ¿ya? El ácido palmítico, que este ya lo encontramos más en los vegetales, y el linoleico, que también lo encontramos en vegetales. El palmítico lo encontramos en la palta, por ejemplo, en el maní, ¿ya? ¿Y dónde más que lo encuentro? Ah, bueno, todos los frutos secos, ahí se encuentra el ácido palmítico. Y el linoleico lo encontramos particularmente en los granos, ¿ya? En la cebada, en el trigo, en la maravilla, en todos estos que no son frutos secos, sino que se definen como granos, ¿ya? Y otros ácidos más, pero no me van a preguntar dónde se encuentra el ácido palmítico y sus principales reservas. No. Lo que sí me van a podrían preguntar es que el ácido palmítico va a dar origen a una estructura que posiblemente sea, o perdón, para el cuerpo sea o energía como reserva o tenga una función estructural. Eso me van a preguntar. ¿Ya? Entonces, al final, el colesterol, el ácido palmítico, el ácido linoleico van a tener una función. Y esa función es la que probablemente sí me pregunten. ¿Ya? Porque los lípidos siempre están más relacionados con la función que con otra pregunta química. Los carbohidratos podrían ser un poquito más, una pregunta más de química, pero en realidad los lípidos ahí ya son directamente más biológicos, por así decirlo. Ya veamos unos ejemplos de lípidos que son los más preguntados. Ahí están los ácidos grasos. Ahí tenemos dos tipos de ácidos grasos. Ahí está con figurita y todo. Las grasas saturadas, que tienen puras cadenas de carbono simple, ¿ya? Todos enlaces primarios, por así decirlo, entre carbono, y se degradan rápidamente, se rompen a temperaturas relativamente altas, o sea, no ni tan altas, de mediano grado. ¿Ya? Por eso es tan fácil descomponer la grasa animal. Si yo cocino con manteca y la coloco en el sartén, al ratito ya se licúa, se descompuso. ¿Ya? En cambio, si yo coloco aceite, el aceite es más resistente a la degradación por temperatura porque va teniendo estos dobles enlaces. Entonces, a más dobles enlaces tenga, más resistente a la degradación por la temperatura. Cuesta más romper dos enlaces con temperatura que romper enlaces simples, pues los enlaces simples son de fácil ruptura. ¿Ya? Por eso si yo cocinara, hiciera sopaipillas con manteca, claro, quedan más sabrosas toda la cuestión, pero es una bomba de grasa para el cuerpo, ¿ya? Porque mi cuerpo lo va a asimilar rápidamente. Si lo frío con aceite de origen vegetal, claramente no se impregnan tanto. ¿Por qué? Porque el aceite no se degrada a la temperatura del sartén, de la cocción, no se rompe, a menos que esté todo el día friendo con el aceite, pero ya sea otra vez. ¿Ya? Son las moléculas básicas, los ácidos grasos que componen a muchos lípidos, a la gran mayoría de hecho. Están compuestas por una larga cadena de carbonada asociada a un grupo carboxilo que está aquí en el extremo. Ese es el grupo carboxilo. Y el grupo carboxilo lo van a ver en química porque es un grupo de los tantos grupos orgánicos que existen en química. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos de ácidos grasos, los saturados que están aquí, ahí está en inglés, ¿ya? Ahí se entiende, por eso preferí dejarlo, y ácidos grasos insaturados, ¿ya? Y que son normalmente de origen vegetal, ¿ya? Y son más oleosos, son líquidos a temperatura ambiente, a diferencia de de origen animal, que son sólidos, ¿ya? Vamos con la siguiente, y aquí ya sí, este es un mejor ejemplo. Cuando yo tengo varios ácidos grasos, puedo formar con ellos triglicéridos. ¿Ya? También se conocen como grasas neutras. ¿Por qué son neutras? Porque son aislantes. Entonces pueden servir de aislante térmico o de aislante eléctrico. De hecho, hay cables eléctricos que tienen como una pasta en su interior. ¿Ya? Los procesadores, los computadores les colocan una pasta que trata de asemejar a un lípido. No es un lípido, pero trata de asemejarlo, lo mismo que los aceites de los vehículos. Antiguamente no se usaba aceite de origen mineral, se usaba grasa de ballena y era de origen animal. ¿Ya? Por lo tanto, los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos se utilizan mucho como o reserva, ya sirven para guardar energía a futuro, o en su defecto para aislar al animalito del medio ambiente. Ojo, los vegetales no forman triglicéridos. Los triglicéridos son solo de origen animal.
No estoy con el lápiz táctil, así que voy a tener que escribir así con el mouse. De origen animal. ¿Ya? No hay triglicéridos vegetales, es muy simple. Basta con mirar a cualquier arbolito y no vemos chicharrones de limón, chicharrones de lechuga, no, es imposible, no existen. Pero sí hay chicharrones de triglicéridos, ¿ya? Y de grasa animal. ¿Ya? Están formados por un alcohol conocido como glicerol, que es el alcohol más simple de todos, y 3 ácidos grasos, o sea, aguantan hasta 3 ácidos grasos, por eso se llaman triglicéridos. Esta unión se realiza bajo un éster, que es el principal enlace de unión, ahí está el éster, enlace de unión entre carbohidratos. ¿Ya? Se acumulan, esto es lo que yo tengo que manejar para la prueba, se acumulan en el tejido adiposo o tejido graso, ¿ya? Son aislantes térmicos, ojo, eléctricos también, ¿ya? De hecho, las neuronas se aíslan por un lípido que se llama vaina de mielina, y tienen función de reserva energética, o sea, los organismos, particularmente animales, lo utilizan como una reserva energética cuando andamos muertos de hambre, empezamos a consumir nuestros lípidos, ¿ya? Este es el mejor ejemplo de lípido que hay, ¿ya? Y uno de los que más se usan. El otro es el que vamos a ver ahora, ¿ya? Siguiente. Vamos al siguiente. Se me perdió el mouse, padre. Ahí sí. El otro lípido, que es muy importante, es el fosfolípido. ¿Por qué? Porque forma las membranas plasmáticas, las membranas celulares. ¿Ya? Están formados por 2 ácidos grasos unidos a un glicerol y un grupo fosfato que tiene el nombre, lo indica, fósforo. Entonces, ahí está el fósforo de los lípidos. ¿Ya? Su función es estructural, tienen, aparte del triglicérido que también tiene función estructural y de reserva, ¿ya? En el caso del fosfolípido, solo función estructural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque forman la membrana plasmática, la membrana biológica. Ojo, para el DEMRE, membrana biológica y membrana plasmática es lo mismo. De hecho, en el encabezado puede aparecer como membrana plasmática y en la alternativa aparecer como membrana biológica y está haciendo referencia a lo mismo. Ya suele ser muy común para el DEMRE usar esa dualidad de términos para confundirnos, pero vuelvo a repetir, hacen referencia a lo mismo. ¿Ya? Ahí tenemos los fosfolípidos y qué es lo que forman. El mejor ejemplo de los lípidos, cuando los lípidos tienen una característica bien particular, como son aislantes eléctricos, no conducen la electricidad, la aíslan, tienen la tendencia a que cuando están en presencia de un medio conductor, se agrupan y forman una estructura, perdón, que se llama micela. ¿Ya? La típica gotita de grasa o gotita de aceite. Si yo coloco aceite en agua, el agua es conductor eléctrico, ¿ya? Si yo coloco aceite en agua, se forma una pequeña esferita, una pelotita, un circulito. Y ese circulito, si yo lo separo, se forman más circulitos pequeños. Al cabo del tiempo, esos circulitos se agrupan y vuelven a formar un único circulito grande con el paso del par de minutos. ¿Ya? De hecho, lo puedo hacer como experimento. Y eso es producto de que la misma agua aísla el lípido y lo va encapsulando, lo va como agrupando, porque el agua al ser conductor eléctrico y el lípido al no serlo, ¿ya? Se mantiene separado, aislado del medio. ¿Ya? Entonces, medios distintos no se mezclan, en resumidas cuentas. La única forma de disolver un lípido, ¿ya? Es en un solvente que no conduzca la electricidad. Y un muy buen ejemplo de solvente que no conduce la electricidad es el alcohol. El alcohol, el benceno o los derivados de la benzina, por ejemplo, las cetonas, ya la acetona que se utiliza para sacarse la pintura de los dedos, ya. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo de medio que disolvería el aceite. Y se puede hacer, pues de hecho, yo puedo colocar una gotita de alcohol, una gotita de aceite y se van a homogeneizar la mezcla, en resumidas cuentas. ¿Ya? Esa gotita en el agua se llama micela, por si acaso. El aceite de la ensalada forma una micela. ¿Ya? Y la célula forma algo parecido a la micela, pero como son 2 bandas de fosfolípidos, en realidad forma un liposoma. Estos son términos un poco más complicados que el DEMRE no pregunta, pero sí pueden aparecer en el encabezado del ejercicio. No se puede, el encabezado, típica pregunta de DEMRE diga, los fosfolípidos forman liposomas para estructurar la membrana plasmática, la membrana biológica. ¿Ya? Encabezado de pregunta. Y después de eso viene la pregunta. No van a preguntar, ¿un liposoma es? No, esas preguntas quedaron completamente obsoletas.
¿ya? Los fosfolípidos tienen fósforo, el nombre lo indica, y un lípido, y dos lípidos en realidad, ¿ya? Esa es como la gran característica. Y solo forman estructuras, no sirven como reservas, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia con los triglicéridos que tienen más funciones, estructuras, reservas y aislantes. Ya son más complejos los triglicéridos que los fosfolípidos. Y el último lípido de importancia, pues lo vamos a nombrar rápido. ¿Por qué? Porque en realidad, no, o sea, igual lo preguntan o lo mencionan en la membrana plasmática, pero antiguamente entraban la testosterona, la progesterona, el estradiol, que es un derivado de los estrógenos, uno de los tantos estrógenos, ¿ya? Estos entraban en el sistema endocrino, pues entonces lo íbamos a repetir muchas veces. Los esteroides, pseudoésteres, eso significa esteroide. ¿Ya? Los esteroides o pseudoésteres son lípidos, perdón, que forman anillos. ¿Ya? Eso se conoce como ciclación. Por eso ahí aparece ciclopentano. ¿Ya? Ciclo, tienen un ciclo en su estructura. O pueden tener varios en realidad. Y el más importante, de origen animal, es el colesterol. ¿Ya? El colesterol, perdón, es un esteroide y forma estructuras. ¿Ya? Precursor de las hormonas sexuales y las suprarrenales. En células animales, como las nuestras, forma parte, y ojo con esto, forma parte de la membrana plasmática o membrana biológica. O sea, junto con los fosfolípidos, nosotros en nuestras células tenemos colesterol. Por eso hay un colesterol bueno y un colesterol malo. ¿Ya? El bueno es el que forma la membrana plasmática. El malo es el que la membrana no logra guardar, no logra asimilar y lo empieza a acumular afuera. Y por eso, si eso va acumulándose muchísimo en la arteria o en las venas, podría obstruirlas y generar un tapón. ¿Ya? Y ahí, lamentablemente, tendríamos que entrar, por así decirlo, como a picar. ¿Ya? Así que en este caso, el colesterol bueno, ya porque hay dos colesteroles, el bueno es el que forma la membrana plasmática. Y el malo es el que queda como es como un desecho en cierta forma que queda en las arterias y en las venas, en realidad en los vasos sanguíneos, y que puede obstruirlos cuando se acumula muchísimo o se acumula en ciertos lugares, porque obstruir, por ejemplo, no sé, la arteria renal podría generarme una falla renal nomás, pero si obstruyo una de las divisiones que tiene la arteria aorta, que son las carótidas, podría obstruir la sangre hacia el encéfalo y tener un accidente cerebrovascular. Ahí ya es distinto el lugar que se está obstruyendo. ¿Ya? Eso, dudas con los lípidos. Lípidos. 3 grandes funciones de los lípidos, por si acaso. Eso es lo más importante, o lo que tiene que quedar así como al final de todo. No, ninguna duda. ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces los lípidos tienen función de reserva, se guardan para futura energía, forman estructuras, ya estructuras como la membrana plasmática o la grasa animal, y son aislantes como en este caso los mismos triglicéridos, que también son la misma grasa animal. Como que los animales optimizamos cosas con los triglicéridos, porque formamos una chaquetita para aislarnos de la temperatura del ambiente, pero también puede ser futura energía cuando no estemos comiendo, que es lo que pasa con los osos polares. Los osos polares comen muchísimo, guardan mucha energía en forma de grasa, y cuando se viene el invierno, literalmente winter is coming, lamentablemente empiezan a consumir esas reservas hasta que venga la primavera, que es cuando hay de nuevo más alimento disponible. ¿Ya? Ya, pues vamos con las proteínas. ¿Dónde está? Aquí está mi mouse. Se me pierde el mouse porque como estoy con el lápiz, se me pierde. De las proteínas se pregunta mucho. El problema con las proteínas es que pueden preguntar mucho. Eso es lo complicado de las proteínas. ¿Ya? Aquí hay hartas cosas de las proteínas, pero tenemos que quedarnos principalmente con el cuadro resumen, porque en realidad hay estructuras como la estructura primaria o estructura terciaria que no las van a preguntar. ¿Ya? No sé si quizás las viste alguna vez en el liceo o en el colegio, la complejidad que tiene la estructura proteica. De hecho, aquí se ve, en esta figura que es como un resorte de varios colores mientras pillo el mouse. Aquí está. Aquí se puede ver un resorte con hartos colores. Ya, esa sería una estructura secundaria de las proteínas. Y las proteínas, de acuerdo a qué tanto se van acomplejando en el espacio tridimensional, van a ir variando su función. ¿Ya?
Y sufren procesos como extraños, por así decirlo, que a los lípidos no les pasan, porque si yo coloco grasa animal, no sé, manteca sobre un sartén, se me va a licuar, ¿ya? Y probablemente se me degrade al cabo del tiempo. Pero si yo coloco, por ejemplo, el huevo, un huevo tiro sobre el sartén, sartén que tenga teflón para que no se me pegue, va ese líquido que está cayendo, que es la clara del huevo, va a empezar a cambiar de color y a endurecerse, pero sigue siendo clara de huevo y la proteína sigue siendo la misma. O sea, es capaz de resistir la temperatura, pero cambiar su conformación, su estructura en el espacio que le da ese color. ¿Ya? Entonces la temperatura las va desnaturalizando, pero en ningún caso las va rompiendo. Entonces esa es una propiedad que tienen las proteínas para resistir cambios ambientales. ¿Ya? Pues vamos con las proteínas. Ya, las proteínas son mucho más complejas. Tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los lípidos, igual que los carbohidratos. Estos tres de aquí siempre se nos van a repetir. Siempre. Todos tienen lo mismo. Pero aparece el nitrógeno, que sí lo podían tener algunos lípidos, y este es como el átomo exclusivo de las proteínas. Solo lo tienen las proteínas. Si yo veo un análisis químico donde me indican los puros átomos, me aparece azufre, ya que es la S, el azufre inmediatamente me indica que esa fue una proteína. La mera presencia de azufre, porque los únicos que tienen azufre son las proteínas. Los carbohidratos no tienen azufre, los lípidos imposible, y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN tampoco tienen azufre. Por lo tanto, este es distintivo, que es el término correcto. ¿Ya? ¿Cómo construyo estas estructuras complejas? Con los famosísimos aminoácidos. Los aminoácidos son 20 en la naturaleza. 10 se definen como, bueno, hay algunos libros que dicen que son 11, otros dicen que son 10. Yo me quedo con esos libros que dicen 10. 10 son esenciales y 10 son no esenciales. ¿Qué significa? Los no esenciales, el nombre lo indica, no los necesito porque mi organismo los produce. Esto va variando entre distintas especies. Un gato requiere otros aminoácidos que probablemente yo no requiero, cosas así. Entonces va dependiendo del grado evolutivo del animal o de la especie con la que yo esté trabajando. ¿Ya? 10 no esenciales que no necesito ingerir en la dieta porque yo los produzco, y hay otros 10 que sí son esenciales, ¿ya? Y que forzosamente los tengo que ingerir. Y este es el gran problema que muchas veces tienen las personas que son vegetarianas o son veganas, más los veganos que los vegetarianos, porque las fuentes de ciertos aminoácidos, o hay ciertos aminoácidos que comercialmente es más fácil encontrarlos en productos de origen animal y son más baratos también, porque son más fáciles de producir en un animal. ¿Ya? Entonces, hay aminoácidos de origen animal que son más fáciles de obtener y son justo de esos esenciales. Entonces, las personas que son vegetarianas y son veganas tienen que consumirlo solo de origen vegetal, pero son más escasos en los vegetales y por ende se encarece su producción y son más caros. ¿Ya? Entonces, pues nunca ha sido fácil ser vegetariano o ser vegano. El tipo de enlace, los enlaces que unen estos aminoácidos, es el enlace peptídico. ¿Ya? Su enlace propio, las proteínas tienen su propio enlace. Si a mí me hablan de peptídico, al tiro asocio que estoy hablando de proteínas, porque los lípidos tienen su propio enlace, que son los ésteres, y los carbohidratos tienen su propio enlace, que es el enlace glucosídico. ¿Ya? Entonces, cada una de estas moléculas tiene siempre su propio enlace. ¿Ya? Niveles de organización van a ir acomplejándose progresivamente mientras más aminoácidos voy agregando a las proteínas. Normalmente las proteínas se definen como proteínas cuando tienen 100 aminoácidos o más. ¿Ya? Cuando no alcanzan los 100 aminoácidos se habla de péptido, que es como una mini proteína, pero puede cumplir con características igual que otra proteína, una proteína regular. ¿Ya? Y esto es lo más importante, fuentes. Ahora aquí hay algo que no aparece en este cuadro y que en los anteriores yo destaqué. A ver, vamos más atrás. Está destacado aquí, sí, ahí, función. Y acá también está destacado, función. Pero en el de las proteínas no aparece. Porque las proteínas es la molécula que más funciones tiene. Y lamentablemente me las tengo que saber todas.
¿ya? Así que esas las vamos a ver en una lámina aparte, porque son hartas funciones, ¿ya? Fuentes, carnes rojas y blancas, lácteos, huevos, que son prácticamente puros productos animales, legumbres, en los de origen vegetal, los frutos secos también contienen proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los frutos secos y las legumbres, en cierta forma, son semillas y las semillas almacenan lo mínimo necesario para formar una planta, pues entonces tienen que tener proteínas sí o sí en su estructura. ¿Ya? Vamos a ver el aminoácido. Ahí está la unidad básica de construcción de los aminoácidos. Aquí dice que son 9, lo mismo, o sea, al final no les van a preguntar cuántos aminoácidos son. Ya son 20 los aminoácidos, pero 9, 10 son los que se definen como esenciales y los otros son los no esenciales. Que sí tengo que tener claro, que los esenciales tengo que consumirlos forzosamente en la dieta. Por eso son esenciales, ¿ya? Y los no esenciales son los que mi cuerpo los produce de forma natural. O sea, mi organismo los produce y por ende no necesito comerlo, ¿ya? La metionina es esencial, la leucina, de hecho la metionina es esencial prácticamente en todos los seres vivos tienen que consumirlos y vienen de origen vegetal, por cierto. El triptófano, la histidina, no todas, ¿ya? Hay a ciertas edades, por ejemplo, hay aminoácidos que se producen o que no se producen, en realidad que no se producen, ¿ya? Los niños, por ejemplo, histidina no producen. Y desde que empiezan a aparecer ciertas hormonas o se expresa cierta hormona del crecimiento, que es precisamente la GH, mi organismo ya no necesita histidina. Y ahí pasa a ser, por eso ahí está la diferencia entre 9 o 10 aminoácidos, porque en la etapa adulta son 10, si no me equivoco, no, pues son 9, pero en la etapa de niños son 10, porque los niños tienen que ingerir forzosamente histidina. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Y este es un aminoácido tiene un carbono central en su estructura, ¿ya? Por lo tanto se puede combustionar, tiene un grupo amino en un extremo, este grupo amino tiene nitrógeno, ahí está el nitrógeno de las proteínas, el radical, que este es la región variable, hay 20 radicales, ¿ya? Porque hay 20 aminoácidos distintos, y el grupo carboxilo, que es el que sirve para adherirse a otros aminoácidos. ¿Ya? ¿Dónde está el azufre aquí? Normalmente el azufre está en los radicales y no todos los aminoácidos tienen azufre. La metionina, por ejemplo, tiene azufre, ¿ya? Pero la leucina no tiene azufre. Entonces el azufre no es un átomo, sí, es un átomo que distingue a las proteínas de todos los otros, de todas las otras biomoléculas, pero no está presente en todos los aminoácidos de las proteínas, ¿ya? Solo algunos aminoácidos tienen azufre. Ahora el tema es que las proteínas en pequeñas cantidades tienen de esos aminoácidos con azufre y ahí es cuando se hace como obligatorio. Ya es por eso, en realidad, que el azufre es distintivo de una proteína. Ahí está, pues en niños la histidina no se sintetiza, por lo que es un aminoácido esencial para los niños, pero para los adultos no, porque nosotros al expresar las hormonas del crecimiento en realidad ya no lo necesitamos. Y aquí viene lo más importante. Este cuadro yo tengo que manejarlo sí o sí, porque esto sí que lo han preguntado. Desde la PA prácticamente se preguntaba, ¿ya? Y lo más seguro es que si me van a preguntar la clase de hoy, ya la única pregunta que vamos a tener de la clase de hoy, lo más seguro es que sea de esto, ya de las funciones de las proteínas, ¿ya? Función de las proteínas. La primera función de todas es la función, ¿dónde está mi mouse? Mi mouse, aquí está, la función estructural, ¿ya? Esta es la principal. Prácticamente todas las proteínas cumplen esta función, casi todas, ¿ya? Forman parte de la membrana plasmática, por eso forman estructuras, ¿ya? O componen el citoesqueleto, el esqueleto interno de la célula, o incluso pueden actuar como receptores para algunos neurotransmisores. Siempre se habla, por ejemplo, de la serotonina, la dopamina, ya que son neurotransmisores, pero esos neurotransmisores tienen que acoplarse en alguna parte de la neurona y esos lugares de acoplaje o de anclaje son los receptores, y esos receptores son proteínas, ¿ya? Por lo tanto, van a ser parte estructural, vital de las células. Ya prácticamente una célula no podría funcionar si no tiene proteínas, ¿ya? Las enzimas, la gran mayoría, el 95% de las enzimas son proteínas, ¿ya? ¿Y qué hace una enzima? Acelera una reacción química. Por ejemplo, en nuestro interior de nuestras células, la glucosa, el carbohidrato por excelencia, se consume, ¿ya? Y se consume como en 5 minutos.
¿no? O sea, entra una molécula de glucosa, la célula se la come y la degrada en 5 minutos. Pero es porque tiene como 20 enzimas para poder degradar esa molécula de glucosa. Si no tuviera las 20 enzimas para degradar la glucosa, se tomaría 5 millones de años en degradar esa glucosa. Entonces, gran parte de los procesos evolutivos se aceleraron porque hay proteínas que empezaron a cumplir esta función enzimática. ¿Ya? Esta es la segunda, aquí están por orden de importancia. ¿Ya? La principal es la estructural y la última es la energética. ¿Ya? Ojo con eso. Hormonal, prácticamente todas las hormonas son proteínas y si no son proteínas son lípidos. ¿Ya? Así que prácticamente las hormonas son de una u otra forma o proteínas o lípidos. ¿Ya? Algunas son de naturaleza proteica como la insulina, que es importante la insulina. ¿Ya? La insulina es la hormona de los diabéticos porque les falta la insulina y tienen que inyectarla. ¿Ya? El glucagón que hace lo contrario a la insulina. ¿Ya? La insulina lo que hace es bajar el nivel de azúcar y el glucagón elevar el nivel de azúcar. Cuando yo salgo a correr, por ejemplo, mi sangre empieza a consumir glucosa y mi organismo empieza a liberar esta hormona que se llama glucagón. ¿Ya? La hormona del crecimiento y entre otro montón neurotransmisores también que son hormonas como la adrenalina, por ejemplo, y que son completas proteínas. ¿Ya? Inmune o defensa. ¿Ya? Las proteínas inmunológicas como los anticuerpos o inmunoglobulinas ya son proteínas forzosamente. Tienen que ser proteínas para precisamente resistir las enzimas de una bacteria o el montaje, el aparataje bioquímico que tienen los virus. ¿Ya? Entonces, tienen que ser forzosamente resistentes. Proteínas de transporte que toman moléculas y las mueven de un punto a otro, ya sea a través de la membrana plasmática o dentro del organismo. Por ejemplo, pueden mover una molécula, no sé, pues del sistema nervioso al sistema digestivo y liberar una señal ahí. ¿Ya? Transportadores de gases respiratorios como la hemoglobina, por ejemplo, que es la que mueve el oxígeno en la sangre. Los lípidos en sangre, como las lipoproteínas en la membrana plasmática, esto lo vamos a ver, cuando actúan como carrier. La bomba de sodio-potasio, por ejemplo, es una proteína. ¿Ya? Contráctil, lactina y la miosina, que son las proteínas de la musculatura principalmente, constituyen las miofibras responsables de la contracción muscular. Aquí no me van a preguntar qué es lactina y la miosina. Lo que me van a preguntar es cuáles son las diversas funciones que tienen las proteínas. Y esas sí que las tengo que manejar. Entonces yo tengo que saber cuál es la función estructural y un ejemplo, porque al final la característica es un ejemplo. ¿Ya? La enzimática también es una función proteica, la hormonal es una función proteica, la inmune se basa en proteínas, por eso es tan importante tener una dieta de legumbres cuando estoy enfermo, ¿ya? Para reforzar mi sistema inmune. Transporte lo mismo, contráctil para que la musculatura pueda crecer y fortalecerse, necesito forzosamente ingerir proteínas para poder alimentar estas fibras proteicas que mi organismo va a tener que fortalecer. ¿Ya? Y la última, ojo con esto, la última de todas las funciones es la función energética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi organismo no dispone de carbohidratos porque se los comió todos, no dispone de lípidos porque ya no quedan lípidos para poder consumir y generar energía, mi organismo empieza a degradar las proteínas estructurales, porque son las que más hay. Entonces las empieza a romper para generar energía. Y aquí este ejemplo es súper cruel, ¿ya? Es súper inhumano, pero normalmente los ejemplos inhumanos son los que más les quedan. Cuando yo veo, no sé, pues rescato un gatito, un perrito, un animal abandonado que está muerto de hambre porque probablemente lleve 3, 4 días botado, ¿ya? Y apenas se puede mover, tirita entero el pobrecito, y es puro cuero y hueso, y mucha masa muscular no tiene, es porque se comió todos sus carbohidratos, todos sus lípidos, y su masa muscular empezó a romperse para generar energía y mantenerlo vivo. Entonces yo no puedo llegar y darle un pedazo de carne a ese pobre animalito porque no, lo más seguro es que lo coma y lo vomite. Ya no lo va a poder asimilar. Voy a tener que, de nuevo, enseñarle a comer. Y para enseñarle a comer tengo que ir alimentándolo primero con carbohidratos, después con lípidos y después con proteína. Como que tengo que siempre seguir esa secuencia. Mi organismo va a priorizar el consumo de carbohidratos, lípidos y proteínas para formar en esa secuencia reservas de carbohidratos, reservas de lípidos y las proteínas.
Si no hay carbohidratos y lípidos, los organismos animales, y prácticamente todos funcionan así, o todos funcionamos así, vamos a empezar a degradar las proteínas para generar energía. Y por eso, por ejemplo, los niñitos en estado de desnutrición tienen muy poca masa muscular, ya precisamente porque su masa muscular se degradó, sus proteínas estructurales se degradaron para generar energía. Y no pueden degradar estas que están acá, no pueden degradar una enzima porque las enzimas nos mantienen vivos, no pueden degradar una hormona por lo mismo, no pueden degradar el sistema inmune porque quedaríamos expuestos a enfermarnos. Entonces tienen que ser las proteínas estructurales, no nos queda otra opción. Esta es la secuencia de importancia de las proteínas, desde estructural, que es la más importante, ¿ya? Mayor cantidad también, a la energética, que es la última función. Y solo, y aquí dice, solo en condiciones extremas. Por ejemplo, cuando los carbohidratos y lípidos han sido utilizados, además, más encima, es poco eficiente la producción de energía en función de proteínas. Entonces, cuando el organismo ya no tiene, está en un estado crítico, ya no tiene que romper, no le queda otra opción que degradar las proteínas estructurales. Y solo las estructurales. Las otras no las puede degradar. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Porque esto sí que lo preguntan. ¿Ya? Esto sí que lo preguntan sí o sí. ¿Queda claro? ¿Dónde tengo? Aquí está. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya. Vamos entonces. Me falta una lámina. No, yo creo que terminamos la clase mejor, porque si no, prefiero terminar la clase a dejarlo para la otra semana. Vamos con la última, porque de hecho es la última biomolécula nomás, que son los ácidos nucleicos. Mira, esta cuestión, los ácidos nucleicos son los que menos los van a preguntar, ya, porque antiguamente los preguntaban en genética, después los preguntaban en la genética molecular en el electivo de biología, y dejaron de preguntarlos cuando se pasó de PSU a PDT. ¿Ya? Y desde ahí que ya prácticamente se olvidaron de los ácidos nucleicos, los mencionan con suerte, pero los mencionan aquí, po. Los pueden mencionar en la primera pregunta, entonces no quiero pillarme con la primera pregunta de un contenido que justo no me sepo. ¿Ya? Los de los ácidos nucleicos me van a preguntar este cuadro que está aquí nomás. Saber más es para enriquecer mi conocimiento, pero en realidad las preguntas se limitan solo a este cuadro de resumen. Me van a preguntar de qué están compuestos los mismos componentes, mira, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y aquí aparece esto que es el fósforo, que venía con los lípidos también, pero aquí todos los ácidos nucleicos, todos, sin excepción, tienen nitrógeno y fósforo juntos. Entonces, si yo encuentro nitrógeno y fósforo, esto es o un lípido o un ácido nucleico. ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque todas las moléculas de los ácidos nucleicos tienen nitrógeno y fósforo. Entonces, cuando hay mucha cantidad de nitrógeno y fósforo presente, lo más seguro es que yo esté en presencia de un ácido nucleico y no de un lípido. Porque no todos los lípidos tienen nitrógeno y fósforo, son muy poquitos los que tienen nitrógeno y fósforo. De hecho, lo más seguro es que tengan más fósforo que nitrógeno, ¿ya? O más nitrógeno que fósforo. Entonces, esa disparidad me permite hacer el descarte, ¿ya? Pero todos los ácidos nucleicos, sin excepción, tienen nitrógeno y fósforo. Y es tan importante porque esta es la clásica hebra de ADN. Esta hebra tiene como una base, que es esta base morada que se ve aquí, que es la espiral en cierta forma que estructura la hebra de ADN. Ya, esa espiral está estructurado por nitrógeno y fósforo. Entonces, de vital importancia para darle rigidez a la hebra, ¿ya? ¿Cuál es la unidad básica de construcción? El ladrillo para formar los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Ahí vamos a ver los nucleótidos después cuáles son, porque son 5 nomás, ya son poquitos. ¿Qué enlaces pueden formar? Esta hebra, ¿ya? Forma un enlace bien particular de nitrógeno y fósforo que se llama enlace fosfodiéster, ¿ya? El enlace fosfodiéster es el que le va a dar la firmeza a la hebra del ADN, ¿ya? Y esta es la clásica pregunta, la que más van a preguntar siempre, si es que lo llegasen a preguntar, ¿cuál es su función? La función de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética, o sea, guardan el código genético, esa es su única función. Salvo, y aquí podríamos colocar una excepción, almacenar energía, podría ser la otra, ¿ya? Porque también hay algunos ácidos nucleicos que el organismo puede modificar para darles energía
o imprimirles energía y de esa manera utilizarlos como una moneda de cambio. Ya, entonces, no sé, pues, tengo que entrar tantos nutrientes, tengo que gastar tanta energía para meter esos nutrientes, vamos a degradar este ácido nucleico modificado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después cuando veamos los transportes de la membrana. Y ejemplos, ¿qué ejemplos vamos a tener? El ADN, que es el clásico ejemplo, ¿ya? Y el ARN, y ahora vamos a ver sus diferencias, porque cuando preguntan esto, normalmente lo que preguntan son las diferencias entre el ADN y el ARN. ¿Ya? Ahora yo tengo que saber que el ADN y el ARN no es una proteína, no es un lípido, no es un carbohidrato, es un ácido nucleico. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los nucleótidos? Ahí está un nucleótido. Los nucleótidos se componen por tres cosas. La base nitrogenada, que es esta cuestión que está aquí. Todo esto es la base nitrogenada. ¿Ya? La pentosa, que es un azúcar en cierta forma, que es esto que está aquí. Y aparte de eso, un grupo fosfato, que es el mismo que tienen los lípidos, o algunos lípidos, no todos los lípidos tienen grupo fosfato. ¿Ya? Ahí se me fue para abajo. ¿Por qué se me fue para abajo? Ahí sí. Ese es el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres estructuras dentro de un nucleótido. Bases nitrogenadas, que son lo que va a ir variando. Existen 5 nucleótidos, por ende existen 5 bases nitrogenadas, que es lo único que cambia. La pentosa puede ser una ribosa, ahí la vamos a ver después, que la tiene el ARN, todas las moléculas de ARN tienen ribosa, o una desoxirribosa, que es la que tienen en el ADN. ¿Ya? Y el grupo fosfato siempre va a ser el mismo, nunca cambia. De hecho, vuelvo a repetir ahí, es el mismo que tienen los lípidos. Pero que tiene que quedarme claro, ahí están las bases nitrogenadas. Este grupito, que está acá, el número 1, que encerramos aquí, puede ser de 5 tipos diferentes. La citosina, la timina y el uracilo, que son bases pirimidinas, bases nitrogenadas, y la adenina y la guanina, que son bases purinas o púricas. ¿Ya? Ahora, el uracilo solo lo encuentro en el ARN, es exclusivo. Y en el ADN yo me encuentro con la timina. La timina es exclusiva del ADN. Eso quiere decir que ADN y ARN tienen, el ADN y el ARN siempre van a tener ambos citosina, adenina y guanina, siempre. Y adicionalmente tienen una base exclusiva. Esa base exclusiva en el ADN siempre será timina. El ADN no puede tener uracilo. Y el uracilo se encuentra solo en el ARN. Lo mismo, el ARN como tal nunca tendrá timina. Entonces, a esas cuestiones a veces las cruzan. Y cuando las cruzan me pueden confundir. Junto con eso, con esa exclusividad, la ribosa, la pentosa puede ser de dos tipos. Puede ser una ribosa en el ARN. De hecho, esa R viene de ribosa. Y esa D del ADN viene de desoxirribosa. Y la única diferencia, esta en realidad una diferencia química, es que la ribosa aquí tiene oxígeno. Y la desoxirribosa está desoxigenada. No tiene el oxígeno que la ribosa tiene. Entonces, esta es una ribosa desoxigenada. Por eso se llama desoxirribosa. Y esa es la única diferencia que hay. ¿Ya? La ribosa tiene más oxígeno, tiene un oxígeno más que la desoxirribosa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí sale otra conclusión. El uracilo solo se une con la ribosa porque está presente en el ARN. Y la desoxirribosa se une con la timina. Nunca va a haber uracilo con desoxirribosa. Lo mismo, nunca va a haber timina con ribosa. ¿Ya? Porque estos dos son exclusivos para ese ácido nucleico y estos dos son exclusivos para estos ácidos nucleicos. La citosina, la adenina y la guanina se pueden mezclar con ambos, porque en realidad están presentes tanto en ADN como en ARN. ¿Ya? ¿Dónde queda claro esto? Voy a saltarme. Ah, no, está bien. Pues. Vamos a ver al tiro el cuadro de resumen, porque aquí está la importancia de esto. Ah, perdí mi mouse. Aquí está. Mira, ahí está. Esta es la diferencia comparativa entre el ADN y el ARN. El ADN, ¿dónde está? ¿Dónde está? El ADN tiene la ribosa, su azúcar, su pentosa,
es una desoxirribosa. Y el ARN es una ribosa. Ahí está marcada la diferencia, mira. Tiene OH, tiene un oxígeno más, y aquí tiene una pura H nomás. ¿Ya? Entonces aquí está desoxigenado. El ADN no tiene ribosa, en resumidas cuentas. Los nucleótidos, mira, aquí está, el ADN tiene 4. La timina, la adenina, la citosina y la guanina. El ARN no tiene timina, tiene uracilo. Uracilo, adenina, citosina y guanina. Eso es lo que puede llegar a tener, ¿ya? Y el ADN, la otra característica que tiene es que está compuesto siempre por 2 hebras de nucleótidos. Hay nucleótidos que van de un extremo a otro y viceversa. Es como tener una calle con 2 sentidos, una que va hacia el norte y otra que va hacia el sur, ¿ya? Y son calles más grandes, por lo tanto el ADN es más grande, ¿ya? En el caso del ARN es una calle en un puro sentido, por lo tanto una calle más chica, es como un pasaje, ¿ya? Entonces tiene solo una hebra de nucleótidos que están unidos uno con otro, ¿ya? Eso, más complicado que eso no es. Vamos a ver si tengo un ejercicio. Vamos a un ejercicio de esto, a ver, para que nos queden. Casi de estos ejercicios ya prácticamente no quedan. Mira, veamos un ejercicio, pero de carbohidratos. A ver si nos quedó claro. Ahí está. Función, está codificada la información genética tanto en ADN como ARN. De hecho, el ARN actúa como una fotocopia del ADN, guardando de forma segura y fiel las características de los organismos. ¿Cómo nos preguntan esta cuestión en la prueba? Así. Estoy acomodando un poquito la alternativa. Ahí están las diferencias como marcadas. Timina con uracilo, doble hélice, una hélice nomás en el ARN. Ya, mira, esta pregunta es del 2020. Esta pregunta yo siempre trato de colocar en clases preguntas porque porque no es porque lo pregunten, sino que tomar como ejemplo cómo va la pregunta, ¿ya? Y no son preguntas largas. Mira, de hecho, esta es una de las primeras preguntas, pues la pregunta 5, ¿ya? A diferencia de los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, las proteínas presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, forman parte de la membrana celular, poseen enlaces covalentes en su estructura, pueden catalizar reacciones químicas, proporcionan energía al ser metabolizadas. Ya, ahí está la respuesta, para que la puedan revisar. Pero tenemos que tener claro que hidrato de carbono o carbohidrato y proteína tienen ambas carbono, hidrógeno y oxígeno. No hay diferencia. Entonces, como no hay diferencia, yo no puedo establecerla. Tanto la A la tengo que descartar, ¿ya? Porque me están pidiendo una diferencia, no una similitud. ¿Ya? Y la A es una similitud. B, forman parte de la membrana plasmática o membrana celular. Mira, aquí aparece como membrana celular. Puede aparecer como membrana biológica, como membrana plasmática y es lo mismo, ¿ya? Forman parte de la membrana celular ambas. Las proteínas forman parte de la membrana celular, claro, la membrana celular, como las proteínas de membrana, y el hidrato de carbono, la celulosa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí también es parte de la membrana celular. Poseen enlaces covalentes, ojo con esto, porque aquí se cae un poquito en química, ¿ya? Ese concepto yo no lo veo en biología, lo tienen que saber de química. Los enlaces covalentes son los enlaces que forman moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son todas las moléculas que tienen carbono en su estructura principal. Y como esta tiene carbono, tiene enlace covalente. Yo me lo aprendí así, como covalente empieza con C de carbono, todas las moléculas que tienen carbono tienen enlaces covalentes. Entonces, los hidratos de carbono tienen carbono y las proteínas también tienen carbono. Entonces, no es una diferencia, pues es una similitud. No me sirve. D, catalizan reacciones químicas, chuta, no sé. No sé qué es catalizar. Entonces, vamos a la E. Proporcionar energía para ser metabolizadas. Ya, dijimos que los carbohidratos proporcionan energía, sí, pero las proteínas también, es su última función, pero también pueden generar energía. La generan de forma poco eficiente, pero también pueden generar energía. La pueden hacer igual, no especifica cuánta energía produce, simplemente indica que pueden generarla. Entonces, esta es una similitud. Entonces, por descarte, llego a la alternativa D. Ahora, la catalización, catalizar una reacción química, es acelerarla. Y vimos delante que las funciones de las proteínas, volvamos para atrás, ahí está,
Ahí está, mira. Enzimática. ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde tengo el mouse? Biocatalizadores. Y esta es una función exclusiva de las proteínas. Y por eso la respuesta era la letra D. Cáchate, en este cuadro, solo en esa palabra estaba la respuesta correcta. Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de manejar. Tengo que tener cuidado porque cuando muchas veces me van a colocar terminología más que nada para enredarme que para cuestionármela. ¿Ya? ¿Qué hora es? 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 Sí, yo creo que alcanzamos a ver casi toda la materia. Bueno, habían 2 ejercicios más que me los voy a saltar, ¿ya? Pero los voy a dejar en el PPT igual. Así que ahí los puedes revisar igual. Ya los puedes hacer más tarde, antes o después del formulario, como quieras, cuando estés repasando. ¿Ya? Mira, voy a cerrar con el resumen. ¿Por qué quiero cerrar con el resumen? Porque el resumen, si tú eres capaz de hacer este mismo resumen después de ver la clase, de estudiar el PPT, prácticamente, ahí está el resumen, no necesitas nada más. Esto es todo lo que preguntan para la pregunta de biomoléculas que te van a hacer, porque en realidad es una pura pregunta. ¿Ya? Lo que se repite mucho más son las preguntas de células, las preguntas de fotosíntesis, las de medio ambiente, esas siempre hay más cantidad, ¿ya? Pero en realidad de esto preguntan bien poco. De lo poco que preguntan, yo tengo que manejar ese resumen o este resumen que se ve aquí. ¿Ya? Si yo soy capaz de repetirlo o hacer uno parecido, prácticamente me sale la materia y puedo pasar con otra, no necesito seguir estudiándola. ¿Ya? Yo siempre trato de dejar en los PPT, claro, quizás hay mucho texto, pero los dejo con texto para que puedan estudiar en la casa. ¿Ya? Porque sé que también como que la única fuente de contenido es el PPT. ¿Ya? Entonces pueden estudiar del PPT sin problema, porque está todo resumido en el PPT. ¿Ya? Eso, voy a dejar entonces el PPT, la clase la voy a subir a YouTube y la guía de ejercitación, que si no me equivoco, creo que tiene 6 ejercicios, no me acuerdo bien, no me acuerdo si son 5 o 6, ¿ya? Pero tienen ejercicios modelo, ejercicios similares a los que entran en la prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces uno baja un montón de facsímiles de por ahí, por acá, dando vuelta en internet, pero ninguno es parecido a los que se preguntan en la prueba. ¿Ya? Entonces, lo ideal es tratar de hacer ejercicios parecidos, pues, para no desviarnos tanto. ¿Ya? Eso, pues. ¿Alguna duda, Patricio? No, ninguna. ¿Ninguna? Ya, pues, nos vemos. Mañana creo que hay clases de común, sí, ¿no es cierto? Mañana en la tarde. O sea, son de intensivo, pero mañana. Ya, perfecto. Sí, no, está bien. Está bien, sí. Mañana tenemos clase entonces. Ya, pues, nos vemos mañana. Cuídate, que estés muy bien, porque ahí vamos a ver otro contenido completamente diferente. ¿Ya? Chao. Chao, Chao, chao. Cuídate, nos vemos.